Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estas son las clases de Geología Física y el tema de hoy es el agua subterránea. Este es el segundo video en la serie de agua subterránea, así que ponte cómoda, ponte cómodo, que vamos a comenzar. Muy bien, entonces, ¿cómo nos abastecemos de agua subterránea? La primera forma en la que podemos hacerlo es corriendo un manantial y tomar agua. Esta es una fuente de agua subterránea que brota de manera natural en la superficie terrestre. Los manantiales se pueden formar bajo una variedad de condiciones. Por ejemplo, donde la superficie, aquí está la superficie, intersecta el nivel freático. Aquí está el nivel freático. Donde la intersecta, la superficie a nivel freático, ahí va a haber una descarga, ¿sí? Ahí va a haber un manantial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la superficie ha llegado a la zona saturada, ¿sí? Y entonces hay un manantial. Cuando la superficie o la topografía intersecta el nivel freático, pues en un valle, ¿no? Porque es el momento en el que la topografía o la superficie baja, ¿no? Y baja, 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 y en el momento en que intersecta el nivel freático, ahí puede haber un manantial. También donde una red de fracturas interconectadas canaliza el agua subterránea hacia la superficie de una colina. Puedes ver que aquí es muy similar al caso anterior, nada más que las rocas están muy fracturadas. Entonces, si aquí está el nivel freático, ¿sí? De repente el agua puede ser canalizada a una fractura y tenemos una descarga, ¿sí? Es también, la posición de esto es muy cercana a donde la topografía va a intersectar al nivel freático. También, donde el agua que se infiltra encuentra una capa relativamente impermeable y migra paralelamente a dicha capa hacia una ladera. Si de repente, aquí, cuando se va infiltrando el agua, se encuentra con una capa de arcillas o una capa que no es tan permeable, tal vez decida desviarse e ir paralelamente a ese estrato, porque a lo mejor la porosidad es mayor así, en una dirección lateral que vertical, o sea, digamos horizontal que la vertical, ¿no? Entonces viene infiltrándose el agua por aquí, encuentra una capa por la que a lo mejor no puede pasar tan fácil y de repente algo del agua, la mayoría del agua viene por acá y sale por aquí, en esta descarga. Sería un caso en el que el agua sale por estos manantiales antes de ser incorporada al acuífero principal, ¿no? Por debajo del nivel freático. Entonces, eso también puede ocurrir y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, aquí. Aquí se ve que está saliendo agua por aquí, en esta ladera, pero el río está acá abajo. Realmente aquí abajo es donde ya está este nivel, ¿no? Este nivel del nivel freático. Cuando ya está subterráneo es el nivel freático. Y estas saliditas de agua serían como estas de aquí. ¿De qué otra forma podríamos abastecernos de agua subterránea? Pues de una forma artificial. Y una forma artificial es perforando un pozo para acceder a esta agua. Un pozo ordinario es la base del pozo, ¿sí? Por la base del pozo penetra el agua, ¿sí? Por aquí, en esta base del pozo de aquí, penetra el agua, ¿ok? Pero aquí dice, la base del pozo penetra en un acuífero bajo el nivel freático. El agua del acuífero se filtra hacia el pozo llenándolo hasta un nivel análogo al nivel freático. Pues sí, pues como cuando pones un popote en el vaso, ¿sí? Que ahora ya no usamos popotes o casi no los usamos, ¿verdad? Pero si metes un popote, luego se equilibra el nivel de tu vaso, es el mismo nivel que en el popote. Pues ¿por qué? Pues porque el fondo del popote, ¿sí? Está por debajo del nivel del agua y por aquí se mete el agua y todo se nivela. Después, si vienes con una cubeta, sacas el agua. Es importante notar que el pozo tiene que tener un material, tiene que estar hecho de un material, ¿sí? Rígido, ¿no? Que permita, un pozo sería una analogía, podría ser que el pozo representa como un gigantesco poro, ¿sí? En el cual
¿sabes? O sea, la permeabilidad es máxima y la porosidad es máxima, ¿sí? Dentro de este medio poroso, con poros más chiquitos, todos repletos de agua, le pones un enorme poro aquí, un enorme, y además lo conectas con la superficie, a ese enorme poro, ¿sí? Es una analogía, ¿ok? Es un pozo, ¿sí? Y entonces tú vienes con tu cubeta y lo sacas, ¿no? Si tú sacas y sacas cubetas, pues al volumen que tienen las cubetas, pues simplemente el nivel del pozo se vuelve a nivelar con agua que vuelva a entrar a él, ¿verdad? Entonces, lo que también podrías hacer es poner una bomba. Y al poner una bomba, pues vas a extraer también más agua, ¿verdad? Más rápidamente. Fíjate cómo en el ejemplo de aquí de abajo te ponen un pozo que corta a un acuífero libre y también te ponen que este pozo atraviesa esta parte y corta a un acuífero confinado, ¿ya viste? Porque aquí tiene un acuitardo, ¿no? Una capa de baja permeabilidad. Entonces, muy bien, aquí está la bomba, ¿no? Está bombeando el agua, ¿no? Aquí está el nivel freático, y aquí digamos que en estas paredes de este pozo, que es más complejo que el de arriba, ¿sí? Le pusieron una pared que es permeable, tiene cierta permeabilidad. En esta parte de aquí le pusieron una pared rígida para que se sostenga bien el pozo, ¿sí? Esto es una obra de ingeniería, ¿no? Y entonces a esta parte, ¿sí? De aquí, ya sabían más o menos a qué profundidad estaba el nivel freático y aquí a estas paredes del pozo son permeables para que el agua entre hacia el pozo, no desde el fondo, sino por las paredes, ¿ok? Y puedas explotar, por ejemplo, los dos acuíferos, todo el acuífero, tanto el libre como el confinado. Si yo extraigo mucha agua, ¿sí? Puedo provocar que el nivel freático baje, ¿no? Si aquí lo que tiene que haber es un equilibrio entre la recarga del acuífero y la descarga del acuífero. Nosotros ya hemos visto esos dos conceptos, recarga y descarga. Entonces, si la descarga, ¿sí?, es menor que la recarga, el nivel freático se mantiene constante. Inclusive podría subir si llueve mucho, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Pero si la descarga es muchísimo mayor que la recarga, el nivel freático puede bajar. Cuando esta salida del agua por un pozo, de un acuífero, es hecha con una bomba, ¿no? Entonces es como está succionando el agua aquí del acuífero, se forma lo que se llama un cono de depresión. Este cono de depresión, porque aquí localmente está succionando mucha agua de este pozo y localmente el nivel freático baja, boom, da un bajón. Aquí hay otro pozo, ¿sí?, que está también provocando su cono de depresión o cono de abatimiento, también se llama, pero es más chiquito. ¿Por qué? Pues porque el pozo, además de ser menos profundo, también a lo mejor tiene una bomba menos potente y está succionando menos agua, ¿sí? Un pozo pequeño, un pozo grande, ¿sí? Ahora, si se sobreexplota el acuífero, si estamos bombeando mucha agua, sacando y logrando que la descarga sea mayor a la recarga, entonces con el tiempo, el nivel freático que antes estaba aquí, va a bajar aquí, ¿sí? Y aquí está este pozo que está bombeando muchísima agua, formando su cono, ¿no? Su cono de abatimiento o cono de depresión. Pero ahora, ¿sí?, el agua ha bajado tanto, ¿sí?, que este pozo ya se secó. Porque ahora hasta aquí llegaba este popote y ahora resulta que el agua ya está más abajo y ya este pozo ya se secó. Así es como se podría explicar que si tú tienes un pozo, de repente el pozo ya no saque agua, pues porque a lo mejor la explotación de los pozos circundantes ha logrado un abatimiento mayor en el nivel freático local, regional, y eso
implicaría que tendrías que perforar más profundo para encontrar el agua. Los conos de depresión pueden causar un hundimiento difuso del nivel freático, provocando que otros pozos menos profundos pues se sequen. Ahora, los pozos perforados en un acuífero confinado se denominan pozos artesianos. Fíjate cómo aquí hay dos acuitardos, ¿no? O acuíclidos. Estos acuitardos están confinando a este acuífero, que es un acuífero confinado, ¿ok? En un acuífero confinado, la zona de recarga normalmente se encuentra, ¿no?, en zonas topográficamente elevadas. La recarga es aquí. La recarga no podría ser aquí. Si la recarga es aquí, viene el agua y se topa con este acuitardo y no puede conectarse con esta capa porosa, ¿no? Aquí se formaría un acuífero libre. Sin embargo, la recarga del acuífero confinado viene hasta zonas altas donde esas capas están expuestas o son susceptibles de ser rellenadas, ¿no? El agua que se infiltra en la zona de recarga fluye confinada hacia las planicies adyacentes. Eso ya lo sabíamos. El agua fluye hacia allá, hacia la derecha, ¿sí? El nivel hacia el cual ascendería el agua si no fuera confinada es hacia arriba, ¿sí? Porque el agua se mueve de mayor presión a menor presión. Entonces, si el agua, imagínate el agua subterránea, o sea, si ponemos dos opciones, arriba o abajo, ¿a dónde hay menor presión? Pues arriba. Entonces el agua no se va a ir para abajo, ¿no? Si encuentra una liberación de presión, ¿sabes? Va a irse hacia allá. Y esa liberación de presión potencialmente ocurre hacia arriba. Entonces, cuando esta presión, esta presión que está aquí representada por mi cursor moviéndose hacia la derecha, promoviendo la circulación del agua subterránea, llegas aquí, llegas a este pozo, que es un enorme poro, pues ¿a dónde vas a irte? Vas a salir hacia acá. Vas a tener, esto es lo que se llama un pozo artesiano en el que fluye el agua, ¿no? Pero lo interesante de esto es que el agua fluye sin que la bombee, porque aquí viene esta velocidad, esta presión acumulada, llegas a las planicies, y aquí hay un poro, ¡fum!, sales por aquí. Igualmente, si en esas zonas bajas hay una fractura, también podría salir por la fractura y formar aquí lo que se llama un manantial artesiano. Ajá. Entonces, algo importante, si el nivel potencial que podría alcanzar el agua se encuentra debajo de la superficie terrestre, el agua presente en el pozo debe ser extraída artificialmente. Sin embargo, si el nivel potencial del agua se encuentra arriba de la superficie, el agua brota del pozo artesiano de manera espontánea, sin la necesidad de ser bombeada. Aquí hay una muy bonita foto de un pozo artesiano del cual está brotando agua, sin necesidad de ser bombeada. Mira nada más qué lindo se ve. Es como de 1918 esta foto o algo así. Entonces, explico los dos párrafos que acaban de mencionarnos. Aquí, en la zona de recarga, imaginemos dónde estaría el nivel freático aquí. Estaría aquí, mira. Estaría donde ponen esta línea, porque aquí hay una topografía elevada, aquí hay un vallecito en esa zona. Aquí el nivel freático aquí potencial estaría aquí, ¿sí? Entonces, este nivel freático potencial, así le estamos llamando aquí, lo podemos extender hasta acá. Fíjate cómo, si tú estuvieras en este pozo está perforando y llega hasta el acuífero confinado. Sin embargo, aquí el agua viene aquí fluyendo, bien, aquí se recargó, ¡fum! Viene fluyendo hacia abajo, hacia zonas de menor presión, y luego, si se encuentra este pozo, y tú quieres que salga por aquí, y estás pidiéndole que se regrese casi al nivel donde se recargó, y eso no va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ocurre este primer caso, si el nivel potencial, o sea, esta línea punteada, ¿sí?, se encuentra debajo de la superficie, está debajo de la topografía, vas a necesitar bombear, porque el agua nada más va a llegar hasta el nivel freático y lo vas a tener por debajo,
de la topografía, ¿no? Y aquí es un poco obvio porque en estas zonas altas se acaba de bombear el agua, empieza a bajar, 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 y tú quieres otra vez regresarla hasta el nivel alto, es imposible, imposible. Pero si esta agua con esta presión acumulada viene y fluye hasta acá, y fluye hasta acá, y se encuentra este pozo cuya salida está por abajo del nivel potencial, entonces ahí va a salir el agua sola, sin necesidad de bombearla, ¿no? Si el nivel potencial del agua se encuentra arriba de la superficie, el agua brota del pozo artesiano de manera espontánea, sin la necesidad de ser bombeada. Me parece que esto es lógico, es cuestión de jugar con las presiones, ¿no? Entonces, menciona las principales analogías y diferencias entre los pozos ordinarios y los pozos artesianos. Bueno, ambos son artificiales, ¿sí? Y ambos podrían presentar cono de depresión o abatimiento, por ejemplo. Eso es algo que a lo mejor no está dicho específicamente en las diapositivas, pero si en un pozo artesiano, si en el cual estás utilizando un bombeo, pues probablemente más bien se va a formar un cono de abatimiento. Ahora, las diferencias, pero ambos son artificiales. Las diferencias, bueno, el ordinario necesita bombeo o cubeta, siempre, ¿no? Y el artesiano no siempre. El artesiano es el que corta a un acuífero confinado y ahí en ocasiones no se requería bombeo. ¿Y cuándo es cuando no se requiere bombeo? ¿Cuál es la condición necesaria para que el agua subterránea brote espontáneamente, ¿no? Pues se requiere que el nivel potencial del agua, ¿no?, que se encuentre arriba de la superficie terrestre. Ahí el agua brota del pozo artesiano de manera espontánea, sin la necesidad de ser bombeada. Muy bien. Entonces, avancemos. Bueno, ¿y cuáles son los problemas relacionados con la sobreexplotación del agua subterránea? Bueno, empecemos con las malas noticias. En la actualidad, la sociedad se está enfrentando con serios problemas inherentes a la gestión del agua subterránea. Entre ellos, los más importantes son el agotamiento de las reservas. En tiempos geológicos, el agua subterránea puede considerarse como un recurso renovable. ¿Por qué? Porque es parte del ciclo del agua, ¿sí? Y si el agua se evapora para formar parte de la hidrosfera, pues ya le quitó agua a la hidrosfera. Pero luego se la va a devolver cuando se precipite, ¿sí? Y el agua que se infiltra hacia un acuífero, pues a lo mejor está quitando agua de los ríos, pero a lo mejor luego se las devuelve en un manantial. Y ese manantial pues va fluyendo y luego se evapora y le da agua a la atmósfera, quitándole agua, ¿sabes?, a la hidrosfera, pero luego se la va a devolver cuando llueva, etcétera. En tiempos geológicos, el agua se está continuamente renovando en sus diferentes reservorios. Sin embargo, la industrialización, la agricultura intensa, ¿no?, el crecimiento de la población aceleradísimo han llevado a un incremento exponencial de la explotación del agua subterránea, que ha roto completamente el balance entre la tasa de extracción y la tasa de recarga de dicho recurso. Es decir, nosotros a nuestro ritmo impresionante de consumo, ¿sí?, hemos hecho que la descarga, ¿no?, la demanda de agua sea muchísimo mayor, exponencialmente mayor con el tiempo, comparada con la recarga. Y entonces hay escasez de agua, ¿sí? Se agotan las reservas de agua. Por lo tanto, en un rango de tiempo de siglos o milenios, ¿sí?, el agua subterránea debe considerarse y gestionarse como un recurso no renovable, porque los ciclos geológicos no duran siglos ni milenios, son más largos. Y nosotros estamos explotando un ritmo que no encaja con ese otro ritmo del planeta. Entonces,
se están agotando las reservas, se está agotando el agua. ¿Por qué? Porque a nuestra escala el agua es un recurso no renovable. También otro problema es la reducción del nivel freático. ¿A qué se refiere eso? A que el nivel freático se va para abajo. Si tú estás chupando de tu popote en un vaso de agua, ¿no? Ya no usamos popotes, pero bueno, sí usamos cuando son ecológicos, si hay unos de metal, ¿no? Va bajando el nivel de tu agua, ¿no? De Jamaica, cuando le vas tomando. Bueno, pues imagínate que eso va pasando muy aceleradamente con el nivel freático. Entonces, si tú en algún momento tienes esta área de aquí de la izquierda con mucha agua, con un nivel freático súper somero, sí, que tiene muchos manantiales y aquí tiene aflora en un río, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay mucha agua, ¿no? Y con el tiempo, la industrialización, ¿sí? La construcción de esta ciudad, de aquí, el uso del suelo, ¿no? Pues requiere de agua, ¿no? Y aquí estás bombeando y bombeando y bombeando. Aquí hay muchos pozos que cada uno tiene su cono de abatimiento. En general forman un cono enorme regional que ha hecho que el nivel freático baje considerablemente, provocando sequías, cambio en el paisaje, cambio en el clima, ¿no? Entonces, los sistemas de pozos usados para la irrigación o la industria generan conos de depresión tan amplios y tan profundos que pueden provocar una depresión del nivel freático a escala regional, una reducción drástica del volumen de agua almacenada en el acuífero. Y entonces esto provoca la desecación de los cuerpos de agua superficiales. Este mapa de aquí trata de ver qué tanto ha bajado el nivel freático en esta zona de Estados Unidos que es en California, ¿sí? O sea, qué tanto ha bajado. Aquí por debajo, en esta figura de aquí como ejemplo, pues ¿dónde más ha bajado? Pues donde están los pozos, ¿no? Entonces, en donde más ha bajado le pones un color muy rojo y donde menos ha bajado le pones un color más azul. Y se puede ver aquí que en la escala está en centímetros al año, esta escala de aquí. ¿Sí? Y aquí se está hundiendo 335 centímetros, aquí 12, entonces, y rising es donde hay recarga, ¿no? Entonces, porque dice que se está elevando el nivel. Pero fíjate cómo aquí, este cono de aquí está provocando a esta región, estos son 150 kilómetros, no es poco, 150 kilómetros. ¿Cuánto hay de distancia de aquí a Querétaro? Hay como 300 kilómetros. De aquí digo de mi casa, que es la Ciudad de México, ¿no? Tal vez no sea donde tú estés, pero bueno. Entonces, bueno, es una distancia. Este enorme cono de aquí está provocando escasez de agua a toda esta zona, ¿no? Y sequía a toda esa zona. Otro problema relacionado con la sobreexplotación del agua subterránea es la subsidencia del terreno. Cuando tú, imaginemos este ejemplo de la izquierda, ¿sí? Que dice before, antes, ¿no? Entonces aquí tienes un nivel freático muy bonito, muy planito, con un acuífero con un buen de porosidad y permeabilidad. Es algo perfecto, ¿no? Tienes tu casita y a lo mejor eres feliz, probablemente. Sin embargo, siembras todo esto y construyes unos pozos, ¿no? Un pozo, aquí hay un pozo, mira. Y dijiste, voy a plantar todo esto de aquí para ser un agricultor súper, súper millonario. Entonces, agarras tu pozo y te chupas el agua y después del tiempo, este nivel freático ha descendido hasta acá. Aquí tienes tu conito, mira, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que antes estos poros que antes estaban, digamos, todos repletos de agua y el agua ahí sostenía todo de alguna u otra forma, cuando sacas el agua de ahí, pues entonces aquí los poros que antes estaban, los granos que rodean a los poros, que antes estaban separados porque todo eso estaba saturado de agua, ¿no? Ahora le sacaste el agua
Y esto pues se ha comprimido, ha provocado cierta compresión, porque antes este volumen de este poro que antes estaba ocupado por agua, ahora ya no lo está ocupando nada, ¿no? Como el agua estaba a cierta presión, ¿no? Pues chao. Y entonces esto causa esta compresión. Esto a la larga ocasionará que todo ese medio poroso se compacte, ¿sí? Se comprima, ¿sí? Y puede provocar estos hundimientos, estos fracturamientos que aquí ya destruyeron la casa, ¿sí? Esta desecación, ¿no? Que ha provocado que el terreno baje. O sea, la casa antes estaba a este nivel de aquí, ahora ¡pum! Ya ha bajado todo este escalón. Cuando se extrae el agua subterránea de un material no consolidado, este se compacta, reduciendo su volumen y provocando un hundimiento en el terreno. Y yo creo que nosotros hemos visto esos ejemplos de esa subsidencia en el terreno, pues es probable que las hayamos visto y es más probable que los hayamos visto si vivimos en la Ciudad de México, donde Tenochtitlán estaba en un lago y luego la Ciudad de México está en uno de esos lagos y mira la subsidencia de la antigua Basílica de Guadalupe, ¿no? Es como, es el mismo ejemplo de esta casita, es exactamente lo mismo, por una amplia explotación del acuífero en zonas donde los poros y el agua está en situaciones donde el acuífero está poco consolidado, ¿no? Entonces, en todos estos puntos, sí, se ha observado una subsidencia eh, importante en metros. El número que está ahí es en metros. Mira la subsidencia en la Ciudad de México, 8.5 metros, ¿sí? Houston 2.7, San Joaquín Valley, el Valle de San Joaquín 8.8, 2.6, Londres 0.3. ¿No? Entonces, eso es importante, eso es muy importante, ¿no? Y cuando hay un circulito así más amplio, alrededor del punto, dice que la subsidencia cubrió más de 10 kilómetros cuadrados. Entonces en México no está tan drástico, pero en Houston, San Joaquín, ahí sí se ve que estuvo drástico porque esa subsidencia afectó un área muy grande. Aquí se ve la subsidencia desde 1925 hasta 1977 en el Valle de San Joaquín, en California, donde el terreno en 1925 antes estaba aquí y ha subsidido todo esto gracias a la sobreexplotación del agua subterránea. Otro problema asociado a la sobreexplotación del agua subterránea es la contaminación. A lo mejor aquí sí la sobreexplotación, pero también combinado con la actividad humana e industrial, ¿no? Por ejemplo, los pesticidas, los fertilizantes usados en la agricultura, los químicos derivados de la actividad industrial y minera, los desechos radioactivos derivados de la manufactura de armas, plantas energéticas y hospitales, fugas en tanques de almacenamiento de gasolina, fugas en rellenos sanitarios y fosas sépticas. Todas esas fugas, todos esos desechos, todos estos sobrantes, todas estas cosas, usualmente van a dar al drenaje, ¿sí? ¿No? Los pesticidas, los fertilizantes, pues esos los estás echando al terreno directamente en el agua con la que riegas. Todo eso es susceptible de infiltrarse, ¿sí? Y alcanzar el acuífero, ¿sí? Entonces, fíjate cómo aquí te ponen el drenaje ácido de una mina que se está infiltrando hacia el acuífero. Los fertilizantes usados para regar, infiltrándose hacia el acuífero. Una fosa séptica, donde hay aguas negras, con una fuga infiltrándose al acuífero. Una fuga de gas, ¿no? Infiltrándose al acuífero, ¿sí? Un tanque que tenga algún desecho de gasolina, más bien un tanque de gasolina, ¿sí? Que tenga una fuga, se filtra al subsuelo y se mete al acuífero, ¿sí? Desechos industriales que están, todo es susceptible de ingresar al acuífero, ¿no? Y entonces se forman estas plumas contaminantes, ¿no? Fíjate cómo las flechitas aquí indican hacia dónde está fluyendo el agua subterránea y para allá se va el contaminante, ¿no? Se forman esas plumas contaminantes.
Las plumas contaminantes fluyen en la misma dirección del flujo del agua subterránea. Entonces, si el flujo regional del agua de mayor presión a menor presión va, en este caso de la imagen, de derecha hacia izquierda, ¿sí? Pues cuando aquí fosa séptica empiece a fugarse, su material que está dentro va a contaminar y va a formar esta pluma contaminante que se va hacia la izquierda, se la lleva la corriente subterránea. Sin embargo, los grandes conos de depresión, ocasionados, eso sí, por la sobreexplotación del agua subterránea, pueden desviar el flujo de las plumas contaminantes. Entonces, esta que antes estaba yendo hacia la izquierda, ahora como aquí estás explotando el agua, pues le cambiaste el flujo y ahora las estás jalando para el popote, ¿sí? E inducir problemas de contaminación en pozos. Entonces se contamina, ya, o sea, se hace una contaminación por todas partes, ¿sí? Entonces, ¿por qué el agua subterránea se considera un recurso no renovable? Bueno, pues porque la actividad humana ha provocado que el ciclo natural del agua se rompa, ¿sí? Y estamos ahora descargando más de lo que se recarga de forma natural, ¿sí? Esta descarga y recarga natural dura mucho tiempo, dura tiempos en la escala del tiempo geológico. Sin embargo, nuestra extracción es de años, decenas de años, milenios, ¿sí? Y no está en equilibrio con la recarga natural en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, a la escala de los humanos, el agua es un recurso no renovable. A la escala geológica, puede considerarse renovable, pero a la escala de nuestros recursos, a la escala humana, a la escala de satisfacer nuestras necesidades, el agua subterránea debe gestionarse, ¿sí? Como un recurso no renovable, como el petróleo. ¿Qué problemas pueden generar la sobreexplotación de agua, sobreextracción de agua subterránea para la irrigación de grandes zonas agrícolas? Bueno, cuando ocupamos mucha agua para regar zonas agrícolas, podemos agotar las reservas, podemos provocar la reducción del nivel freático, también podemos provocar la subsidencia del terreno, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar el agua y no hay que sobreexplotar, ¿verdad? Bueno, pasemos a la última parte de esta clase. Pero antes contestemos la última pregunta del concept test. Un agricultor perforó un pozo en un acuífero libre hecho de arena y grava e instaló un sistema séptico pendiente abajo respecto al pozo. Aquí está el agricultor, su granja, aquí está su pozo, ¿no? Y después aquí está su sistema séptico, ¿no? Entonces, después de unos años, notó que el sistema séptico había comenzado a gotear. Los análisis realizados en el agua del pozo indicaron que el agua estaba limpia y no se había contaminado con las bacterias presentes en el sistema séptico. ¿Por qué el sistema séptico no contaminó el suministro de agua potable? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué esta agua no se contaminó con las aguas negras que estaban goteando de aquí? A que ya sabes la respuesta, ¿no? Tiene que ver con la dirección de flujo, ¿verdad? ¿Para dónde está fluyendo esta agua? Pues fluye hacia la izquierda, porque aquí se ve que aquí hay una mayor presión que acá, y entonces esta agua está fluyendo hacia la izquierda. Entonces cuando esta gotee, va a formar una pluma de contaminación que se va a ir hacia la izquierda. Y por eso es que no se contaminó el agua del pozo. Lo malo es que se van a contaminar los pozos que se encuentren aguas abajo. Eso va a ser lo malo. Pero bueno, la respuesta correcta entonces es la opción B. Ahora sí, vamos a pasar a la última parte. Muy bien, recta final del tema. El trabajo de los geocientíficos y las geocientíficas gestionando y viendo esto del agua subterránea y sus peligros y riesgos relacionados. Por ejemplo,
Los peligros más importantes que hay que tener en cuenta son de los que vamos a mencionar ahorita. En regiones conformadas por calizas, que son susceptibles a la disolución, el agua subterránea genera sistemas de canales subterráneos, cuevas y hoyos que en superficie desarrollan una topografía peculiar denominada topografía kárstica. Es decir, se forman como estos como pozos o canales extraños, así, y toda esta topografía como llena de agujeros, ¿no? Se llama topografía kárstica. Ahorita vamos a ver cómo se forman estos agujeros que en inglés se llaman sinkhole. Ahorita vamos a ver cómo se forman, ¿ok? De cualquier forma, vemos que, por ejemplo, aquí abajo de las calizas, ya muchas partes de las calizas por la acción del agua subterránea se ha diluido y hay cuevas, ¿no? Lo que pasa es que luego se forman cuevas tan grandes, cuevas tan enormes, que ahora esta parte del terreno de aquí ya casi no tiene quien la soporte aquí abajo. Y lo que a veces pasa es que el techo de estas cuevas se colapsa para aquí abajo, formando esta brecha de colapso que dice. Ahí dice collapse brecha, porque se está formando esta brecha de colapso. ¿Por qué? Porque las partes de aquí arriba, las partes superiores que antes se veían sostenidas por toda esta roca, bueno, de repente ya no tienen sustento por debajo de ellas. Es como si hay un hoyo enorme por debajo del piso, ¿no? Y entonces de repente ese hoyo es tan enorme que ya el material de aquí ya no se puede sostener y se colapsa. Y así se forman estos enormes hoyos, ¿sí? Entre las formas más comunes asociadas a esta topografía se encuentran estas estructuras denominadas agujeros, así de simple se les puede llamar. En inglés se les llama sinkhole. Otra forma de llamarlas es dolina. Y estos agujeros pueden generarse de dos maneras, ¿sí? Una, por la disolución progresiva de la caliza justo abajo de la superficie, ¿no? Estas depresiones superficiales delimitadas por paredes de pendiente muy suave, es decir, por pura disolución. Pero la otra es el colapso del techo de una cueva, que es el que mencionaba hace un momento, generando cráteres muchísimo más empinados y muchísimo más drásticos y profundos, ¿ok? Entonces, aquí está el agua subterránea, ¿no? ¿Sí? Y aquí este enorme sinkhole o en este enorme agujero se formó porque tal vez aquí todo este techo de aquí, ¿sí? Como ya se quedó sin sustento aquí abajo, ¡pum! Se colapsó, ¿no? Formando ese enorme agujero que constituyen un serio peligro geológico, sobre todo en áreas pobladas, como lo podemos ver en la siguiente foto, ¿no? Este agujero se formó entre el 8 y 9 de mayo del 81 en Winter Park, Florida. En Florida hay muchas calizas, tragando parte de una casa, 6 tiendas de comercio y la alberca municipal. Entonces, en regiones propensas a la formación de agujeros, es necesario realizar estudios geológicos e hidrogeológicos. Adivinen quién los va a hacer. Para determinar la profundidad y la extensión de los sistemas de cuevas y para asegurar que la roca subyacente tenga el grosor adecuado como para soportar el peso de nuevas construcciones y no se vaya a colapsar, ¿no? No vayas a querer construir un edificio por encima de donde hay una cueva a punto de ser colapsada, ¿no? Entonces, este colapso parcial de esta casa de 3 pisos en Florida también estuvo relacionado con la repentina apertura de un agujero en 2013. Entonces, fíjate aquí cómo aquí se ve cómo también ocasionó daños a esta zona, ¿no? Entonces, realmente, sobre todo en zonas donde las rocas se diluyen mucho y se provoca la topografía kárstica, ¿sí? El peligro y riesgo asociado a la formación de agujeros o sinkholes o dolinas
es algo importante que requiere el trabajo de los geocientíficos y las geocientíficas para gestionar y tomar decisiones. Entonces, ¿mediante cuáles procesos químicos se generan los paisajes kársticos? Bueno, el proceso químico es la disolución, ¿sí? El colapso también forma paisaje kárstico, pero el proceso netamente químico es la disolución. Aquí se me fue esto de colapso, pero es la pura disolución. ¿Y por qué en algunos agujeros puede representar un peligro geológico? Pues porque su formación puede representar riesgo para la infraestructura. Lo acabamos de mencionar, su formación puede provocar que en una zona poblada de repente haya un agujero gigante que se trague todo lo que esté ahí, ¿no? Entonces, aquí este alumno de geología se está tratando de escapar, que dice, ¿me creería, profesor, si me creyera que mi tarea se la tragó un sinkhole, un agujero? Y el profesor de geología pues está así como, me gustaría darte chance porque pues ocupaste un ejemplo de la clase. Bueno, pues ya, este lecture tutorial correspondiente a esta clase es el último, es el número 15, ¿no? Entonces, pues nada, será el último estirón para ustedes para practicar. Entonces, acabamos de terminar el último capítulo del curso de Geología Física del semestre 2020-2. Yo la verdad es que les agradezco mucho su atención, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y a todos los que vean este video. Entonces, los chicos y las chicas del curso de Geología Física conmigo, grupo 2, pues un abrazo. Aquí acabó nuestro curso. Nos vemos en nuestras evaluaciones, en nuestros exámenes, en nuestras reuniones para dudas en Zoom. Entonces, pues nada, llegó el fin. Adiós.